¿Qué tal, Rafa? Qué gusto me da tenerte aquí. Para todo nuestro auditorio está con nosotros Rafa Cortés de Shekinah de la Misericordia, precioso psicólogo que está dedicando su vida. Ahorita nos va a platicar. Danos información. ¿Qué significa Shekinah? Claro que sí. Primero un saludo fraterno aquí desde Bogotá para ti y todas las personas que nos ven. Gracias. Entonces, Shekinah significa presencia de Dios. Es una palabra hebrea muy bonita que pues tiene que ver básicamente con todo lo que es nuestro ministerio y nuestra misión, porque es llevar pues a las personas el trabajo de identidad. Y hemos descubierto que el mayor problema de las personas es la falta de identidad, no saben quiénes son. Claro. Y es lo que nosotros trabajamos desde la parte espiritual para tratar de ayudarles a ellos frente a esta parte de ese reconocimiento de su identidad desde un plano espiritual. Entonces complementamos la parte psicológica con mi esposa y mi hija de igual manera. Somos una familia misionera y nos dedicamos a trabajar con una preciosa comunidad que el Señor nos regaló ya hace 5 años. Una comunidad netamente virtual por el momento y estamos pues en ese trabajo y maravilloso, restaurando familias, tratando de ayudarles, pero sobre todo tratando de restaurar el corazón de las personas primero, más que de la pareja, porque eso es secundario, eso viene por añadidura, pero sí restaurando el corazón de la gente y bueno, y con ese anhelo de tratar de conocer ese trabajo que ustedes realizan para que las personas que hacen parte del liderazgo de nuestra comunidad, de igual manera también que le pueda servir a otras personas y entidades, sería maravilloso, por ejemplo, seguir ese modelo que ustedes tienen. Y quisiera como conocerlo. Claro. ¿Te refieres al modelo iceberg para psicotrauma? Así es. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué preguntas tienes al respecto? Bueno, muy bien. Preciosa labor, déjame decirte. Gracias. Preciosa labor. Qué bueno que hay en el mundo instituciones como esta, que bueno, ya sabemos que si son de Dios perduran y pues eso está mostrándonos, ¿verdad? Me encanta. Gracias. Adelante. Bueno, todo lo que necesites preguntar. Si te cuento antes de empezarte a preguntar, porque tengo muchas preguntas. Pero antes de preguntarte, te cuento que nuestra comunidad ha ido creciendo mucho. Empezamos prácticamente con el Año de la Misericordia, hace 5 años. Y ha ido creciendo de una manera vertiginosa. Entonces, en este momento me tocó pedir auxilio y gracias a Dios nos dieron la posibilidad los terciarios capuchinos, la congregación de terciarios capuchinos, para que hagamos parte de esa familia amigoniana. Se llaman amigonianos porque el fundador se llama Fray Luis Amigo. Entonces, a partir de hoy prácticamente hacemos parte de esa familia amigoniana y me siento muy contento porque estamos como sueltos. Y nos ayuda eso a tener una fortaleza espiritual muy grande, pertenecer a una comunidad religiosa. Pero bueno, ya después, en su momento, compartiremos. Qué hermoso. Bueno, Lizy, mira, con mi esposa somos psicólogos y pues de todas formas, gracias a Dios te conocimos y estamos haciendo en este momento, pues de mi parte, haciendo la maestría en psicotrauma. Y de allí me surgió como la inquietud porque quisiera realmente tener la posibilidad de poder entrenar a las personas líderes de nuestra comunidad, porque es que no da abasto, o sea, la necesidad es impresionante. Entonces nosotros no alcanzamos a atender a tantas personas que vienen a recurrir la intervención. Entonces se me ocurrió, pues de todas formas, conocer si había posibilidad de pronto de estas personas que no son psicólogas y que tienen una experiencia de trabajo con grupos eclesiales o con grupos ministeriales, como es el caso nuestro. Ellos podrían realmente hacer psicoterapia y se les podría entrenar en psicoterapia certificándoselos. Esa es la primera pregunta. ¿El modelo iceberg me da esa posibilidad? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros para poder, lo que tú me estás diciendo es que ellos son acompañantes. Así es. Son acompañantes espirituales, acompañantes psicológicos o psicoespirituales. Entonces, ¿qué es el modelo iceberg? El modelo iceberg es un modelo en donde vamos llevando a la persona para hacer terapia, en donde le damos una formación completa en el básico, como su nombre lo dice, son elementos básicos imprescindibles en la terapia,
El siguiente es el nivel intermedio, donde se ve la psicopatología para tener una comprensión de los temas de psicopatología y puedan distinguir, hacer un diagnóstico diferencial y poder saber si esa persona es posible que la puedan ayudar o no. Si no, o sea, claro que siempre podemos ayudar, pero en atención psicológica, para poder saber si va a haber una interconsulta o si definitivamente al psiquiatra o si definitivamente es un paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico hay que referirlo y ya después si regresa la persona, el psiquiatra está de acuerdo en que siga con terapia, está bien, pero si hay una psicopatología, es un paciente psiquiátrico. En el siguiente nivel avanzado es donde van a aprender formas específicas de hacer los procesos de acompañamiento en terapia. ¿Para qué? Para sanar. Entonces, estas personas, después en el último nivel, que es el nivel experto, van a tener mucha práctica, avanzar mucho, profundizar en los procesos de terapia y en práctica supervisada, acompañada. Tienen ciertos requisitos de trabajar con pacientes y los que cumplan los requisitos de tener ciertos pacientes y cierta consultoría y supervisión de casos clínicos podrán accesar a una certificación. La certificación del modelo Iceberg la otorga la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma, ahí va, ¿verdad? Entonces, el Instituto Iceberg pertenece a la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma. Van a poder tener una certificación con el reconocimiento del Instituto Iceberg a los que hayan cumplido con los requisitos, porque son por factores éticos que necesitamos que esas personas cumplan esos requisitos, ¿verdad? Entre ellos tener una profesión. Entonces son personas que se dedican a alguna actividad, pero que los vamos a entrenar en terapia. Nosotros pensamos que el entrenamiento en terapia no nada más es para psicólogos, sino si tú eres bien entrenado, esta es una especialidad para ser terapeuta. Ok, bueno, mira, surgen como varias preguntas entonces frente a esto. ¿Quiénes acceden entonces a para poder recibir este entrenamiento en modelo Iceberg? Hay personas, por ejemplo, que tienen mucha experiencia, por decir algo, alcohólicos anónimos, personas que llevaron su proceso de alcoholismo, trabajaron en Alcohólicos Anónimos, son líderes en Alcohólicos Anónimos, pero les faltan elementos terapéuticos o de intervención, ¿sí? Porque solamente se sesga en un determinado proceso. Igual, por ejemplo, en comunidades, hay personas que llevan muchos años como líderes de comunidades, por ejemplo, que trabajan, como en nuestro caso, ministerios de familias. No son profesionales, pero tienen una experiencia muy vasta en intervención, dado desde su experiencia. Por ejemplo, ellos requieren y necesitan un proceso. En las iglesias, por ejemplo, ¿cuántas personas no hacen indirectamente intervención? Una intervención pues salida por la experiencia, pero que necesitan una profesionalización para que se les indique realmente a obtener mayores elementos de intervención. ¿Estas personas pueden acceder a este tipo de entrenamiento? Sí pueden, porque fíjate, Rafa, lo que nos interesa es que los que ya están trabajando en eso, precisamente se profesionalicen, poder constatar que tienen este estudio, esta práctica, esta preparación y que de inmediato van a poder aplicar en las actividades que ya están llevando. Tenemos, por ejemplo, sacerdotes, religiosas que están en el modelo Iceberg, que propiamente no son terapeutas, pero hacen una labor de acompañamiento espiritual y psicológico, a fin de cuentas. ¿Sí? Pero entonces no necesariamente tienen que ser profesionales. Lo importante es que ellas tengan una experiencia. Para la certificación internacional de ISAT, sí. Pero para la certificación de Iceberg, no. Sí los podemos certificar. Para la certificación internacional sí se necesita que tengan una profesión.
tengan una La que profesión, sea. en la que sea, Sí. pero que tengan. Sí. Pero la certificación Iceberg sí puedes tener cualquier tipo de estudio, pero que tenga Sí. la experiencia de trabajo a nivel social, por ejemplo. Sí, Qué bueno, sí. perfecto. Ahora, esa certificación, dime. Hay un punto. Podemos conseguir la certificación como paraprofesional. Explícanos. Un paraprofesional es como en inglés es como el trauma informe. O sea, que está informado, que sabe de eso, ¿verdad? Que acompaña, que tiene una actividad, pero que acompaña con esto, entonces tiene una formación. En el mundo son auxiliares o paraprofesionales que hacen la actividad del trabajo de trauma. Para los que no son profesionales. Profesionales. Ok, sí. O sea que sí se podían acceder a esa certificación internacional. Qué interesante. Bueno, Lizzy, tengo que verlo, pero sí, bueno, claro. Tengo una pregunta con respecto a esa certificación. Por ejemplo, en Estados Unidos yo soy psicólogo, pero solamente puedo ejercer a nivel Colombia. En Estados Unidos, por ejemplo, esta certificación, la persona puede laborar allí en Estados Unidos o hay que hacer una homologación o en algunos países o solamente ¿qué alcance tiene esta certificación para los profesionales? ¿Qué alcance tiene en sus países, por ejemplo? Sí, mira, en todos los países, empezando por Estados Unidos, necesitan tener resuelta la migración, la parte de migración. Vamos a suponer que ya tienen la residencia o que tienen la nacionalidad. Después, ellos pueden homologar y primero tener la licencia para trabajar como terapeutas. La licencia del estado en donde está, ya sea Texas, Nueva York, Alabama, donde sea. Porque en Estados Unidos es por estado. Entonces tiene que tener su licencia y después de la licencia, él ya puede, como una educación continua, tener esta certificación. Porque para mantener la licencia se necesitan créditos y esto puede servir para eso. De todas formas, mira, Lizzy, te cuento que como para que las personas de pronto no se confundan, o más que se confundan, como que no se desanimen. Porque yo atiendo virtualmente, Lizzy, y al atender virtualmente perfectamente yo atiendo de todo el mundo, ¿sí? Y, pues yo también. Y eso es otra situación diferente. Si yo atiendo presencial, por ejemplo, yo no puedo atender en Estados Unidos siendo psicólogo, así tenga, mejor dicho, la capacitación de las capacitaciones, no puedo. ¿Sí? O sea, lo único que puedo hacer lo único que me permiten es dialogar. Esa es la palabra. Dialogar. No puedo ni hacer intervención, ni hacer acompañamiento, nada, ni asesoría, solamente dialogar, porque entonces tenía que tener una certificación específica del país. Pero a nivel virtual tengo toda la posibilidad de poder hacer atención. Ya está. Y no hay ninguna dificultad. Y saber que la persona que atiendo, yo tengo una certificación pegadita aquí y que me diga, tengo una certificación internacional, pues lógico que eso da mucha más seguridad para que las personas puedan ser atendidas, ¿no? Porque también nosotros a la hora de otorgar la certificación vamos a asegurarnos de que la persona está perfectamente capacitada. Ok. Sí, pues, claro. O sea que no es simplemente el estudiar por estudiar, sino que tiene que demostrar que realmente se formó. Porque no es simplemente como que yo pasé, cumplí el horario y pare de contar, porque realmente tiene que mostrar que realmente sí adquirió los elementos. Hacer las prácticas, sí. A partir del nivel avanzado va a empezar a conocer los procesos específicos de terapia y ahí va a hacer prácticas durante la sesión, una, y otra va a hacer prácticas que va a hacer fuera de la sesión y luego va a supervisar, ¿verdad? Entonces nos vamos a asegurar. Bueno, Lizzy, mira, yo estoy haciendo contigo, bueno, dentro del instituto, la maestría. Una persona que termine, por ejemplo, que termine el modelo Iceberg, ¿perfectamente puede involucrarse dentro de la maestría? Sí, perfectamente. Sí. ¿Pero tiene que ser profesional o no? Para los extranjeros, lo que puede recibir es un diploma de un máster, ¿verdad? Para los mexicanos tiene que ser profesional, ¿verdad?
O sea, tiene que ser, hay una especialidad, una especialización como especialista en trauma o como máster para los extranjeros. Y los mexicanos es maestría y especialidad. Lo que te digo es diferente el lenguaje. Sí, para los que no son profesionales y que hicieron el modelo iceberg. Pueden tenerlo como un curso de especialización. Ok. Porque el grado de maestría o máster tiene que ser después, pero sí lo pueden cursar. Y la especialización, pues la especialización da mucho respaldo. Imagínate una especialización. Sí. Entonces eso da mucho respaldo. Bueno, aquí ya están surgiendo como más motivación, yo siento, con aquellas personas que de pronto no habían tenido la posibilidad de entrenarse a nivel terapéutico y que pueden tener certificaciones y sus diplomas, que les va a dar mucho reconocimiento. Me parece muy bueno. Listo. Claro. Te voy a seguir preguntando todo lo que necesites. Yo amo a la gente de Colombia porque son tal cual, así como son. Voy preguntando. No, directos, claros y específicos. Qué bueno, Alicia. Venga. Entonces son 4 niveles. Básico, son 4 niveles. Intermedio. El proceso son 3 años, ¿verdad? O sea, cada nivel cuánto tiempo gasta y me gustaría saber cómo, por ejemplo, en el básico, ¿qué se espera que la persona adquiera y qué puede hacer esa persona con cada nivel? ¿Me podrías, por ejemplo, definir eso, Lizzy? Sí, cómo no. Va en el primer nivel, es a nivel comprensión. Va a conocer mucha información que el terapeuta necesita tener. Primero, información. Va a conocer, por ejemplo, el encuadre psicoterapéutico. Va a conocer las bases desde dónde viene, tanto filosófico como psicológico, nuestra fundamentación para el modelo, que es una fundamentación personalista, de filosofía personalista. Entonces, ¿por qué vemos lo que vemos como lo vemos? Va a entender por qué. Entonces, ese conocimiento va a poder, a la hora de recibir gente, conocer lo que es el encuadre y poder decir, ok, esta persona viene, necesita esto, va a conocer algunas técnicas de comunicación, algunas técnicas de facilitación, va a tener algunas herramientas de evaluación para poder decir, alguien dice, estoy deprimido, ¿verdad? Entonces va a poder aplicar una herramienta psicológica para conocer si la depresión que trae es leve, media o severa, y en base a eso tomar decisiones. Luego, si trae síntomas de ansiedad, si trae síntomas de disociación, va a tener todas las herramientas para poder hacer una evaluación profesionalmente hecha. Muy importante. ¿Cuánto tiempo se demora ese primer nivel? O sea, cada nivel, ¿cuánto tiempo más o menos? 6 meses. Ok. En el segundo nivel ya va a haber eso. Muy bien, o sea que la persona... el segundo módulo, el segundo módulo. El primer módulo, aún así, las personas no están todavía aptas para hacer intervención, pero van a tener conocimiento y sensibilización para abordar, por ejemplo, un diálogo adecuado. Claro. O sea, no va a saber de pronto tener la psicoterapia como tal, pero al menos ya va a poder acceder a un diálogo profesional, o sea, un diálogo adecuado terapéutico. Claro. Sí, por supuesto. O sea, que ya empieza, si uno se pone a mirar, porque terapia es sanidad, perfectamente cuando uno es sensible al dolor ajeno y la idea de poderle ayudar al otro, como bien todos nuestros procesos espirituales dentro de las comunidades, hace que si yo mejoro mi forma de comunicar y mi forma de escuchar terapéuticamente, ya con eso estoy ayudándole a la persona con necesidad, sin necesidad necesariamente que tenga una herramienta específica que más adelante la voy a tener. Entonces, o sea que ya desde primer nivel las personas de una u otra forma ya van adquiriendo esas herramientas para poder hacer intervención. Qué interesante. Te voy a compartir el objetivo general del curso, del programa. O sea, el objetivo del programa, de la base, del programa básico, ¿verdad? Del nivel básico.
desarrollar las habilidades que se requieren para el acompañamiento terapéutico con fundamento científico en el ámbito de la neurociencia y el trauma psicológico de manera sistemática, ética, con claridad y calidez humana y profesional. Ese es el objetivo del modelo Iceberg. Específicamente, ¿qué va a poder conseguir? Teóricamente, fundamentar la práctica profesional del terapeuta, incorporar diversas técnicas en el acompañamiento humano y sistemático, integrar los principios éticos en la práctica terapéutica, profundizar en problemáticas diversas de la dinámica de la relación humana en diferentes ámbitos, ya sea personal, familiar, laboral y social. Y como objetivos prácticos tenemos promover la atención terapéutica desde el ambiente físico, el uso de recursos humanos y tecnológicos en el proceso terapéutico. Supervisar desde los aspectos profesional, técnico y humano la práctica de la psicoterapia. Privilegiar el ejercicio ético y profesional. Adquirir el dominio, por eso te digo, el dominio de habilidades de la comunicación en la interacción terapéutica. Aprender a elaborar diseños de intervención terapéutica sistemática en la atención de asuntos específicos en la vida interna de la persona. Y por último, aprender a conceptualizar el caso como parte de un plan de trabajo en el proceso terapéutico. Bendito sea Dios. No, espectacular. O sea que cada nivel me va subiendo y me va subiendo, me va subiendo. O sea, me voy fortaleciendo cada vez más con esa persona, o sea, a nivel de terapia. Qué interesante. Una pregunta. Fíjate, el nivel básico del que hablábamos, los primeros meses, es entendimiento de la terapia y actitudes y bases terapéuticas. El segundo nivel se llama desarrollo de actitudes y habilidades terapéuticas, que es el intermedio. Ahí es todo lo de la psicopatología. Nivel avanzado, ¿verdad? Todo lo que es el enfoque en trauma, integración del modelo Iceberg para psicotrauma en soluciones terapéuticas, ¿verdad? Y luego el nivel experto, que es el acceso a todas estas prácticas, ¿verdad? Que la van a llevar a la persona a desarrollar y a implementar todo el aprendizaje que ha tenido a fin de conseguir las soluciones terapéuticas avanzadas y conseguir la certificación. Eso es lo que es el modelo. Te voy a hacer una pregunta clave. Dime. ¿Dónde está la parte espiritual con la parte psicológica? Porque entonces uno ya entra como en eso. Bueno, si es que, pero eso es psicológico. Y bueno, ¿y lo espiritual qué? Bueno, yo te conozco, Lizzy, sí, pero hay muchas personas que tal vez no te conocen. Pero la parte espiritual como que está como por aparte frente a esto, y yo solamente lo voy a creer a la parte psicológica, a la parte de intervención, a la parte clínica, pero ¿y la parte que yo manejo qué? O sea, ¿cómo se asocia esto o cómo lo puedo yo involucrar? Sí. Mira, precisamente en el primer módulo vas a ver, y en la visión personalista, vas a ver cómo el respeto a la persona, la dignidad, todos esos valores del enfoque de la filosofía personalista lo vivimos. Los que tenemos fe, el modelo Iceberg es para todos, pero los que tenemos fe sacamos más jugo de esto. ¿Por qué? Pues porque yo soy una psicóloga católica y como tal me propongo. Si no eres católico te respeto, pero eso no quiere decir que mi visión de la terapia es de acuerdo a los principios fundamentales de aquello que creo, que es la esperanza, el amor, el respeto entre las personas,
el bienestar, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, la visión de la persona que tenemos es que la persona es un componente físico, otro mental, otro emocional o psicológico y espiritual. La persona es todo eso una unidad. Solo a veces para estudiar una parte u otra, ¿verdad? Pues tenemos que separarla, ¿verdad? Pero la verdad es que está interconectado todo. Un tema espiritual me puede llevar a un asunto psicológico y no resuelto, impactar también en mi físico, en mi cuerpo. Entonces es de una manera integral. No podemos separar la parte espiritual para nada de la atención psicológica. 1. 2. La fe es el mejor recurso, es el recurso que tenemos las personas. Tanta gente dice tanta barbaridad en este tiempo que los principios y los valores, la forma de vivirlos se ha distorsionado. Entonces, dejando un malestar en esta sociedad sangrante. Así está. Entonces, esa luz de la fe, del amor, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, por supuesto que se va a permear en nuestro quehacer terapéutico, en nuestro acompañamiento. ¿Qué van a hacer? Si acompañan espiritualmente, a veces, Rafa, no nada más es decirle a la persona, ten fe, sí, ten fe, pero Dios para hacer el milagro quería que hubiera un elemento en la persona, al menos de voluntad, ¿verdad? Entonces, si conocemos la naturaleza humana, vamos a poder guiar mejor a esas personas, a esas familias que acompañamos, evitando juzgar, evitando castigar, evitando limitar sus posibilidades de sanación. Verdaderamente el que sana es Dios. Eso no tiene discusión. Nosotros pues somos instrumentos para eso. Entonces, buscamos la manera de hacer llegar esta experiencia a las personas en la experiencia de la terapia. Eso no lo puedes quitar. Te hago esta pregunta porque, por ejemplo, bueno, yo soy psicólogo y pues básicamente toda mi intervención se fundamenta más desde lo espiritual, y la ganancia, cuando uno combina la parte psicológica, uno entiende la persona. Sí. O sea, uno se da cuenta que trae un proceso de pasado que no solamente se debe, no es que Dios sana, es que Dios cura. Yo sé, es que yo lo he visto. Pero también, no, si Dios no, porque es que Dios no en ningún momento está negando la parte clínica, no, porque la Biblia lo plantea. Entonces, fíjate cómo si uno ve la parte clínica y lo asocia con la parte espiritual, hoy es una ganancia, Lizzy, te cuento, espectacular. O sea, hemos visto unas cosas sorprendentes cuando uno ve la parte espiritual, porque hay cosas que son incomprensibles. Hay cosas que uno no logra desde la ciencia entender, porque es la mano poderosa de Dios actuando allí. Y sobre todo que si uno tiene ese entrenamiento en lo clínico y en lo espiritual, mejor dicho, pues el Señor hace maravillas. Integra, ¿verdad? Se integra como el verdadero proceso terapéutico es la integración de la persona en todos sus ámbitos, ¿verdad? Definitivo, sí. Bueno, Lizzy, mira, entonces dentro de este proceso son 3 años. Entonces alguien va a decir, pero 3 años, ¿sí? No, hombre, porque a veces uno quiere que todo sea por ósmosis, automático, que ya me coloqué y que ya salí terapeuta y que ya salía como si hiciera un curso así rápido. Esos 3 años realmente se justifican, yo lo afirmo, porque es que estoy formándome como si, prácticamente no puedo decir esa palabra, pero estás formándote prácticamente como psicólogo, ¿sí? Prácticamente, como terapeuta. Entonces necesitas un proceso. Entonces aquí viene algo, Lizzy, quiero preguntarte, si son 3 años, ¿cada cuánto y cómo es ese proceso? ¿Cada cuánto se hace el entrenamiento? ¿Cada cuánto se recibe? Y durante el lapso de tiempo de un entrenamiento a otro, ¿qué se hace con la persona?
¿O se pierde Sí. la secuencia? No. ¿O cómo sería? No. Bueno, primero, la frecuencia es mensual. Entre un mes y otro es virtual. Igual que el trabajo que tú haces, esto es 100% virtual. Entonces el modelo Iceberg tiene una maravilla que se hace a través de la plataforma virtual Iceberg. En la plataforma va a tener la persona que se inscriba un acceso tanto a la plataforma, a la sesión que toca ese día, y se le van a abrir todos los archivos, toda la información que requiere para ese módulo. Va a haber una sesión conmigo que ya está grabada, o sea que la puedes ver 24/7, ¿verdad? A la hora que tú puedas y quieras y mejor te acompañe. Y que no entendí, le regreses y que así. Va a haber la posibilidad de contestar dudas, preguntas con alguna psicóloga. También van a tener acceso a una cosa maravillosa que se llama la biblioteca virtual Iceberg. En cada módulo vamos, además de tener la información y material de apoyo y los videos, hay un área que dice para saber más. En esa área que dice para saber más, recomendamos algunos libros. No van a tener que comprar ningún texto. Todo el diplomado va a tener acceso a miles de libros en forma gratuita. Ya va a estar incluido en el precio que ellos pagan. Entonces, tenemos el acceso a la biblioteca, siempre van a poder confirmarlo. Si alguien quiere meterse al momento presencial, al módulo presencial, puede, si quiere accesar al módulo, pues lo puede accesar. Y también pueden bajar los materiales a su computadora, imprimirlos o tenerlos. Hay quienes van haciendo un manualito con sus anotaciones, dudas, preguntas, todo, lo pueden imprimir perfectamente. Entonces van a tener toda la información ahí y las experiencias. Lo único que no grabamos por ética son las experiencias terapéuticas. O sea, si tenemos una experiencia donde alguien trabaja un proceso terapéutico, eso lo vamos a quitar del video porque va contra la ley, ¿verdad? Y la confidencialidad. Pero el que lo puedan tener después para cada quien, pues eso sí lo puede tener. O sea, si el dueño de la grabación me dice que lo quiere, el que fue el paciente, se lo puedo dar porque es de él. ¿Sí? Pero no puedo correrlo en la red. Entonces, todo eso tiene muchísimo acceso entre sesión y sesión, va a poder tener lecturas, va a poder ver los videos, va a poder hacer algunas prácticas que yo voy sugiriendo en el programa, con personas que acompañan, va a poder a la hora de las lecturas tener dudas y tenemos una comunicación directa para eso. Ok, Lice. Mira que realmente esto motiva mucho para que las personas por fin se puedan formar. Imagínate, yo me pongo a pensar en las iglesias, ¿sí? Cuando nosotros vamos a muchas iglesias y a muchas comunidades y solamente se quedan como con la formación de lo que ellos saben, o hacen grupos terapéuticos, hacen grupos y dictan una conferencia, pero están perdiendo una herramienta muy linda para poderles ayudar a la gente a sanar, porque no solamente es el discurso. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, Dici, por ejemplo, cuando dictamos una conferencia, la conferencia no es que transforme el corazón de la gente, la conferencia lo que hace es como motivar y es como el inicio de la transformación, pero el tú a tú, en la relación personal con la gente, es donde se puede garantizar un proceso de transformación y de cambio. La conferencia como tal no es que sane, o sea, motiva, de pronto alienta, como que da el impulso, pero el proceso de tú a tú, el proceso uno a uno,
es donde más uno va a encontrar la riqueza. ¿No te parece? Sí, es exactamente el desarrollo de las habilidades terapéuticas, que es la presencia, la implicación, el acompañar compasivamente, etcétera. Hay prácticas que se hacen para conseguir eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, porque la presencia, tú puedes saber todas las técnicas que quieras, pero si estás distraído y no estás presente ahí, el otro se va a dar cuenta. No te siente, no conectas. La clave es la conexión con el acompañante, con el terapeuta. ¿Para qué? Para que la persona de ahí se impulse. Sí, claro. Bueno, exactamente, le estás dando al clavo. Lizzy, ahí hay algo, o sea, nosotros siempre trabajamos mucho grupo, mucho grupo, y a veces los grupos se quedan muy cortos. Sé que la parte del modelo, dentro de lo que tú me has podido dar a entender, es que realmente está dentro de la parte terapéutica como tal, psicoterapéutica, no terapéutica, porque la terapia es más sanidad o más física, sino psicoterapia. Por ejemplo, en grupos, ¿tú nos ayudarías a darnos elementos que nos faciliten procesos grupales? O sea, que nos ayuden realmente a trabajar una adecuada pregunta, cómo formular una pregunta, cómo hacer una reunión que tenga tinte terapéutico. Sí, se llaman procesos de facilitación grupal. Sí, facilitas el proceso para que la persona exprese, y luego al expresar, ahora, ¿qué va a hacer con eso? Y lo llevas a un proceso terapéutico. Eso no es la comunicación y el proceso. Que bueno, eso de una u otra forma va a estar implícito. Está implícito, pero podríamos para tu grupo hacer algunas prácticas específicas que sean para tu grupo de acuerdo, o sea, como un traje a la medida, de acuerdo a tus necesidades. Sí, lo podemos hacer. Qué bueno. Lizzy, pues yo creo que con todo pero esto... cuando estén listos, ¿eh? Claro que sí. Cuando estén listos, todas. Al principio no. Bueno, de todas formas, yo pienso que con esta información, mejor dicho, queda muy claro que las personas que no han sido, realmente no han tenido un entrenamiento en psicoterapia, lo van a tener. Entonces simplemente es que se dispongan a hacerlo. Pero te quiero hacer una pregunta muy personal, muy psicológica, muy personal. Dime. Como dijiste que los colombianos somos muy puntuales, te voy a hacer una pregunta muy personal a ti. Yo te escuché de cuando tú nos has dictado las clases, el apasionamiento que tú tienes con la psicoterapia. O sea, véndenos en unos minuticos a las personas que nos están escuchando por qué uno tiene que ser psicoterapeuta, o sea, el valor del psicoterapeuta. O sea, ¿por qué tú amas la psicoterapia, Lizzy? Mira, yo siempre he dicho que todos tenemos remedio, para empezar, ¿verdad? Empezando por mí. Entonces, yo soy producto de la psicoterapia. Yo soy producto de un proceso de crecimiento. Desde que yo estudiaba, iba a terapia. Entonces me hice muy exigente, fíjate. Porque entonces, como yo tenía procesos de crecimiento, algún maestro me decía, por ejemplo, cuando la clase era de psicoterapia, pues yo ya iba y venía a mi terapia. Entonces, ¿y tú de dónde aprendiste eso? No, pues yo nada más aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando ya empiezo a tener mi primera especialidad y mis estudios de posgrado? Empiezo a ver que en el ámbito profesional de la psicoterapia había mucho falta de conocimiento y mucha falta de preparación personal del terapeuta. Que no había, o sea, la psicoterapia es una forma de vida, es una forma de vivir, que te va a llevar a desarrollar tu potencial a lo máximo, lo más posible que puedas. Entonces, si tú puedes, el otro puede, y vas a ver cómo la mejoría en el otro cada vez se va potencializando más. Entonces, yo era muy crítica al principio. ¿Por qué? Con los otros terapeutas que no tenían preparación. Entonces, un día saliendo de una sesión del doctorado,
estaba yo ahí reflexionando y en eso me cae el 20. Pues lo hacen así porque no saben hacerlo de otra manera. Y yo dije, oh, o sea, para mí fue inspiración divina. Dije, oh, entonces, ¿no saben cómo hacerlo? Pues déjame enseñarles. Entonces me empecé a preparar para preparar profesionales de la salud mental. Y me apasiona porque veo los beneficios que a través de 40 años de mi práctica profesional han podido hacer las personas. Si yo te facilito el proceso para que tú te conviertas en un terapeuta ético, profesional, sistemático, organizado y con un sentido espiritual, tú estás frente al paciente, pero yo trasciendo. Porque si te enseñé a ti, tú vas a llegar a mucha gente que yo no voy a alcanzar a llegar. Entonces es compartir y dejar ese legado antes de que el Señor me llame aquí, para que se reproduzca, para que más personas puedan llegar a esas otras personas que están ávidas. Tenemos un gap enorme entre la necesidad de la atención en salud mental y la gente capacitada. La necesidad es inmensa y la gente no está preparada. Así tengan el título, ¿verdad? No están preparados. Así tengan el título. Muchos de tu gente vas a ver mucho más que gente que se llamen psicólogos, porque ser psicólogo no es ser terapeuta. Yo estoy hablando de ser terapeuta, y cualquier persona, si hace lo necesario para formarse, puede ser terapeuta. Lo creo. Sí, y a veces, fíjate, también hay otra cosa. Se acercan las personas a la fe, a la iglesia, a la religión, a un grupo de matrimonios, de jóvenes, así, buscando ayuda, porque les da miedo ir con un terapeuta que sabe Dios qué les va a decir, o un psicólogo. Hay mucha tergiversación de la información y los valores. La nueva era, una confusión enorme. ¿Cuál es el principio de la nueva era? Tú puedes independientemente de Dios y de todos. No es cierto. Ese es el gran error. Entonces, la gente que no tiene los fundamentos de fe, religiosos, valores, bien puestos y establecidos, se va para allá, pero no consigue el resultado, porque no trasciende, porque estamos limitados. Entonces, no es así. Entonces, la gente va a ir a buscarte en un ámbito que de otra manera no iría, por miedo, por tabús, por creencias, por lo que sea. Pero entonces, si lo recibe una persona, por ejemplo, antes de entrar al grupo, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás? Así una entrevista, no sé cómo le hagan su metodología. Y entonces empieza a hacer gala de sus habilidades terapéuticas. La persona se va a sentir acogido, atendido, recibido, amado, primero por nosotros y por supuesto después por Dios. Porque así es. Así lo vivo yo. Qué precioso. Mira, me gustó esa pregunta que te hice. Me fascinó. Pues, bueno, Lizzy, y la otra pregunta, la última. Realmente las personas, yo pienso, es una apreciación más que una pregunta. Vale la pena, porque tú lo acabas de decir en tu propia vida, vale la pena que uno acceda a un proceso psicoterapéutico. Porque hay personas que dicen, es que los psicólogos son para los locos, no porque es que tú vas a ser psicoterapeuta, ¿sí? Entonces es importante que tú vivencies un proceso psicoterapéutico con personas que realmente sean psicoterapeutas, ¿sí? Porque no es solamente la consejería. Entonces el instituto incluso, o sea, yo he remitido, porque a veces no hemos tenido el tiempo y hay casos que se me salen de las manos. Y los he remitido precisamente con ustedes y ha sido maravillosa la respuesta, incluso hasta mi hija, le comparto porque qué hermoso. Incluso las personas conocen el testimonio de mi hija porque es público y ella está haciendo psicoterapia, oye, y estoy sorprendido,
Yo no sé ustedes qué están haciendo con ella, pero como yo, Terapia de trauma. me la amansaron. Oh, No, para bien. Esto es una forma así coloquial que qué lo digo. bonito. Realmente está muy contenta. Y sí es importante, Lizzy, que todas las personas que vayamos a estudiar o que estamos estudiando, hagamos un proceso psicoterapéutico. Porque nos ayudaría en doble vía. Uno, a sanar. Y dos, a adquirir también lo que yo estoy aprendiendo, adquirirlo en la práctica. Porque estoy viendo al otro terapeuta cómo hace intervención, me sano y voy aprendiendo. Es correcto. Siempre he dicho que el terapeuta se hace en su terapia. Y eso es lo que estás diciendo. Hay también un fundamento que se llama, tú sabes que hay la transferencia y la contratransferencia. Bueno, la transferencia es un término que quiere decir esto. Esos sentimientos, emociones y relación que tiene el paciente con sus parentales, o sea, papá y mamá, y los transfiere al terapeuta. O sea, se enoja contigo, pero en realidad está enojado con su papá, vamos a decir. Y eso se trabaja en la terapia. Ok, eso es por parte del paciente. Pero por parte del terapeuta hay un concepto que se llama contratransferencia límbica, que es la respuesta del terapeuta ante la problemática que está presentando el paciente y tiene que ver con los temas del terapeuta. Entonces, si yo no tengo sanado algo, puede hacer que eso, si es el tema del paciente, me va a activar a mí situaciones y no voy a ver con claridad. Pero si yo tengo ese tema sanado, entonces puedo ser maestro de eso, no porque le voy a decir nada, sino porque además de no moverme, puedo tener una comprensión mayor desde el alma, como alguien que pasó por ahí y lo superó. Por eso es la conveniencia de la terapia. Sin embargo, no lo pongamos como una obligación. Es algo que necesita ser voluntario. Cada quien decide cuándo, cómo y con quién lleva su proceso de terapia. Es un tema personal. Qué bueno, Lizzy. De todas formas, mira, yo te agradezco, creo que hablamos de una manera muy profunda de todo lo que es el modelo iceberg. Faltan muchas cosas, pero con esto yo creo que hay una claridad perfecta frente a esto. Ya sería como el valor y ese tipo de cosas, pero eso ya pienso que es importante ya directamente contigo, el que las personas que quieran acceder a esta capacitación, a este entrenamiento, que se hable directamente allí al instituto y se organiza pues básicamente pues el precio y la forma del porque cambia, o sea, cambia dependiendo también el contexto, cambia muchas cosas, entonces es importante que vaya con respecto al valor y al precio de la capacitación, que a propósito es una capacitación maravillosa y realmente pues uno dice es profesional, ¿no? O sea, no es un instituto que apareció allí de la buena la primera, sino que tiene una trayectoria y hay una formación en ti, por ejemplo, todo lo que tú estás formada, entonces eso es una inversión que uno está haciendo, no es un gasto, es una inversión. Entonces vale la pena hacerlo. Lizzy. La verdad sí. De todas formas, muchas gracias, Lizzy, por haberme invitado y bueno, y yo creo que con todo esto, la gente va a estar muy contenta de poder participar. Qué bueno, me da mucho gusto y me da mucho gusto que tú al conocernos viste, oye, aquí hay algo valioso que yo quiero compartir. Y eso es lo que ha pasado con Iceberg, que poco a poco la experiencia es una buena experiencia y se va multiplicando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Rafael. Me da mucho gusto saludarte y bueno, pues bienvenido al modelo Iceberg para psicotrauma. Muchas gracias. Dios te bendiga, Lizzy, Dios te bendiga. Igualmente a ti y a toda la gran obra que haces. Muchas gracias. Un abrazo. Desde México a Colombia. Gracias. Bye.